¿Qué tal, amigos de la Agencia Católica de Noticias? Me da mucho gusto saludarles en esta nueva entrevista, ahora con un querido amigo, colaborador nuestro en nuestra Agencia Católica, el padre José Manuel Suazo Reyes, también vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, a quien saludamos desde los estudios de 33.3 aquí en la Ciudad de México hasta allá a Jalapa. Padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Me da mucho gusto saludarle y también saludar a su auditorio. Gracias por esta entrevista. Y pues la entrevista de esta ocasión versa en los temas que en estos momentos están en la polémica por todo este auge ciudadano, esta efervescencia política que no tiene exenta la Iglesia Católica Nacional, puesto que también los obispos de México han intervenido directamente en su opinión en cuanto a la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando, principalmente en la Cámara de Diputados. El 31 de octubre, los obispos de México dieron un mensaje fuerte, un mensaje claro en cuanto a que la reforma electoral es pues un serio retroceso, es francamente regresiva, así lo dicen los obispos, y estaría también dando una estocada, un puntillazo a las instituciones electorales de nuestro país que han costado pues más de 20 años en la lucha democrática para consolidar un instituto autónomo. Padre, me gustaría escuchar su opinión en torno a este tema que los obispos dieron en este mensaje al pueblo de Dios. ¿Qué opina usted al respecto? Bien, pues como has mencionado, luego de la declaración y el comunicado que los señores obispos dieron a conocer el 31 de octubre, donde trataron el tema con mucha claridad de que esta reforma que se está promoviendo desde el Poder Ejecutivo Federal, pues es una reforma regresiva, es decir, nos puede llevar de seguir promoviéndose y llevarse a cabo esta reforma, nos llevaría a un retroceso de más de 30 años, es decir, a un periodo donde las elecciones no eran contadas por los ciudadanos, los votos no eran contados por los ciudadanos, sino por el gobierno en turno. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es atentar contra la democracia, contra la libertad de los ciudadanos, contra el voto. Entonces sabemos que los mismos obispos en este documento han expresado incluso su reconocimiento a las aportaciones que el INE ha hecho a lo largo de estos años que ha existido en la cultura democrática que tenemos en México. Es una cultura democrática, digamos, incipiente, no está, es perfectible, por supuesto, hay muchas cosas que se deben mejorar, y por eso este documento que los obispos de México han manifestado, pues es muy claro, y por eso nosotros los católicos, pues también en comunión con ellos, no hemos hecho otra cosa sino también replicar y dar a conocer con nuestros feligreses este posicionamiento. Me interesa particularmente la opinión de usted como vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Ya el 6 de noviembre, la misma Arquidiócesis de Jalapa emitió un comunicado que en esencia reproduce el mensaje de los obispos y que titula Estabilidad y gobernabilidad democrática en riesgo. Ahora, el pasado domingo 13, pues la manifestación pues ciudadana que tomó las calles de la ciudad, más bien los ciudadanos salieron a las calles para apoyar la idea de que el INE no se toca, esa fue la consigna. Y en la mañanera del siguiente día, el 14, el presidente de la República, como es característico, expuso a todos aquellos que marcharon y que lo vio como una afrenta, como una agresión. Entre esos estaba el nombre de la Arquidiócesis de Jalapa. Si me permite, padre, vamos a ver el momento específico donde el presidente López Obrador exhibe los nombres y ahí se ve titulada pues el nombre de la arquidiócesis a la cual les pertenece. Vamos a verlo. Pero ahora es demócrata. Con todos los demás demócratas.
Ahora les voy a mostrar una cosa que es interesante. La señora de Calderón, demócrata, por respeto a ella, no voy a ampliar mi comentario. Pues bien, ahí está el texto, padre, vio la imagen, las palabras del presidente. ¿Qué opina usted de que esté el nombre del arquidiócesis de Jalapa directamente, pues el presidente así lo involucra como un enemigo de la democracia prácticamente? Bueno, en primer lugar nos llama mucho la atención que haya aparecido una institución en una lista de personajes, entonces pareciera que la información no es muy apropiada, la información que le pasaron al señor presidente. Y luego, cuando se menciona ahí la arquidiócesis de Jalapa como uno de los personajes, por así decirlo, antidemocráticos, pues en realidad no es muy atinado esa, digamos, esa aseveración, porque no fue la arquidiócesis de Jalapa la que, digamos, apareció organizando esta manifestación, Así es. sino fueron los ciudadanos, las organizaciones civiles, las personas que, como usted lo ha dicho, llevaban este mensaje de que el INE lo debemos respetar. Ciertamente, como ya he mencionado, la arquidiócesis de Jalapa, en comunión con los arzobispos y los obispos de México, no hizo otra cosa sino en su comunicado del 6 de noviembre replicar prácticamente y resaltar esta situación que se está dando, donde efectivamente, en base al mensaje de los obispos, hemos dicho que la democracia está en riesgo de llevarse a cabo esta reforma. Entonces, pues lamentamos que se use el escarnio, se use en este tipo de medios, pues para tratar de descalificar a los ciudadanos que están en su legítimo derecho de defender la democracia y defender una institución que ha dado resultados y que ha dado credibilidad y que incluso fue la que reconoció el triunfo, en este caso, del partido que se encuentra ahora gobernando. Así es. Entonces, eso es muy extraño, ¿no? Digo, el hecho de que una institución que ha dado resultados y que obviamente sí tiene cosas que se pueden mejorar y se deben mejorar, pero en todo caso tendría que proponerse una reforma no regresiva, sino una reforma que mire al futuro, que mejore las situaciones, no que empeore la situación. Y por eso, pues lamentamos que se tomen estas posiciones de descalificativos, porque yo creo que se está atentando contra la libertad de los ciudadanos, contra su legítimo derecho de manifestarse, y creo que en este caso ese dato que apareció allí, bueno, pues es una información que no es tan acertada o tan cierta como parecía. ¿Usted ha platicado con el arzobispo Patrón Wong al respecto? ¿Le ha manifestado algo acerca de esa mención que hizo el presidente de la República sobre la arquidiócesis? Desde que apareció esta lista, el señor arzobispo está informado, ¿no? Conoce de esta lista y esta situación. También le extrañó que apareciera ahí el nombre de la arquidiócesis, porque pues fueron los ciudadanos los que se manifestaron, los que organizaron esta marcha en defensa del INE. ¿Cómo participó la arquidiócesis de Jalapa en las marchas a nivel nacional? ¿Animó, quiso alentar a los ciudadanos allá, específicamente en la capital de Veracruz? Bueno, en el comunicado que nosotros publicamos el 6 de noviembre, allí nosotros, como se ha dicho, replicamos básicamente el comunicado de los señores obispos. ¿Para qué?
pues para dar a conocer la posición de nuestros pastores sobre este tema, de modo que los feligreses estuvieran conscientes, conocieran de esta situación, cuál era el pensamiento de nuestros pastores. En este caso, el día 13 de noviembre, yo asistí para acompañar a los feligreses, a los ciudadanos, y asistí como ciudadano, no como representante de la arquidiócesis de Jalapa. Eso lo declaré públicamente y lo seguiré haciendo, porque antes que ser un sacerdote, antes que de ser un ministro de culto, soy un ciudadano, nací en este país y me siento muy orgulloso de ser mexicano, y por supuesto tengo conciencia de mis derechos ciudadanos, y por eso participé a título personal en esta manifestación, porque muchos feligreses, muchos católicos fueron a manifestarse. Entonces nosotros como pastores, como dice el Papa Francisco, el pastor debe oler a oveja, debe estar cerca de sus ovejas, de sus feligreses, y por eso este acompañamiento que hicimos en esta manifestación. Sin embargo, padre, en la misma mañanera del 14 de noviembre, el presidente López Obrador insistió en la participación de la Iglesia y polarizando siempre en este mensaje maniqueo que él utiliza en cuanto a las declaraciones, o estás conmigo o estás contra mí. Y palabras más, palabras menos, decía que la Iglesia Católica está actuando en contra del gran Papa Francisco, defensor de los pobres, en el hecho mismo de la participación de la marcha. Y en pocas palabras, dice, se está aliando con estos de la oligarquía, está defendiendo a los potentados y fifís o aspirantes de fifís. Pero vamos a ver al presidente cómo lo dijo en esa mañanera. Vamos a verlo. Bueno, hasta la Iglesia Católica, que está actuando en contra de ese gran Papa Francisco, que es un Papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos. Papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días en cuanto a la defensa de causas justas. Por eso ya los voy a acusar a los que están defendiendo a estos potentados y fifís y aspirantes a fifís. Y así, padre, pues esta fue la declaración. Incluso amenaza el presidente López Obrador que los va a acusar al Papa Francisco. ¿Cómo ve? Bueno, se trata de una interpretación que el señor presidente hace de nuestra labor, al final de cuentas, pastoral y social. La Iglesia pues vive en el mundo y con el Evangelio en la mano puede y debe iluminar las diferentes realidades. Entonces, ante una situación que preocupa a los mexicanos, la Iglesia Católica no puede ser indiferente. Por eso el mensaje que han dado los obispos es muy iluminador. Ahora, el señor presidente pues está en su legítimo derecho de hacer cuanto le venga en gana, en el sentido de pues hablarle al Santo Padre o acusar a los señores obispos, pero pues eso ya es una decisión que él puede tomar. Nosotros seguiremos, como dice Jesús en el Evangelio, hablando de la verdad, evangelizando e iluminando con el Evangelio las diferentes realidades. El presidente ahora anuncia una marcha, una contramarcha, el próximo 1 de diciembre, lo va a trasladar al siguiente fin de semana, en ocasión de su aniversario de llegada a la presidencia de la República.
Los ciudadanos, como vimos el 13 de noviembre, salieron a las calles, pero el presidente Andrés Manuel va a tomar las calles con este movimiento que según él representa. Padre, ¿qué significa esto? ¿Estamos en un riesgo de que esto pueda ascender en cuanto a un conflicto que pueda pues, tocar otras instituciones o ponga en riesgo nuestra paz? Bueno, lo que me parece un poco peligroso es nuevamente confrontar a los mexicanos, ¿sí? Es decir, hay unos mexicanos que nos hemos manifestado y lo seguiremos haciendo en contra de esta reforma que se pretende hacer de forma constitucional. Y el hecho de promover otra, digamos, una contramarcha, una contramanifestación, pues es alimentar la confrontación. Pero bueno, respetamos esa decisión del señor presidente, es una decisión que él toma y obviamente con todos los riesgos. No me atrevería a dar más comentarios, precisamente para no alimentar la confrontación. Nosotros tenemos que reconocer que fue muy positivo que en México millones de ciudadanos se hayan manifestado conforme a este legítimo derecho que tienen de hacerlo para expresar su rechazo a esta reforma que se pretende hacer en el Congreso de la Unión. En tal vez una opinión pues muy personal a través de la siguiente pregunta, y esto hablando como ciudadano, pero también como experto, también padre, no está lejos usted del ambiente político, como buen ciudadano informado y además con esta responsabilidad de ser vocero de una institución. ¿Qué opina usted? ¿Está muerta la reforma electoral del presidente Andrés Manuel? No me atrevería a hacer una afirmación de esta manera. Lo que sí puedo decir es que si los diputados son representantes de los ciudadanos, han recibido un mensaje muy claro de todos esos ciudadanos que ya se manifestaron cuál es su voluntad. Entonces, si ellos quieren respetar esta voluntad, pues entonces tienen que hacer caso a lo que ordenan los ciudadanos, que en este caso se han manifestado el domingo 13 de noviembre. Ya hemos escuchado algunas declaraciones de los diputados sobre qué actitud van a tomar. No me atrevería a hacer una calificación de ese tipo sobre este caso. En un tema también que es particularmente llama la atención a muchos ciudadanos y sobre todo políticos, en la intervención de los representantes eclesiásticos o de organismos también católicos en estos hechos políticos. Dicen, se está vulnerando el Estado laico y esto no es propio de la Iglesia Católica. La Iglesia a sus asuntos, la Iglesia a las sacristías, la Iglesia a los templos. Pero también esto es un despertar ciudadano de muchos que son católicos. Me gustaría conocer de usted hasta dónde, podríamos decir, influyó el mensaje de los obispos para también dar este impulso ciudadano católico a lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que como lo dijeron los obispos en su mensaje, ellos desde su posición de pastores de la Iglesia Católica se unieron a millones de voces en México que están en contra de esta reforma y que probablemente por su posición no tenían el espacio o el lugar o el alcance de sus declaraciones. Me refiero a estas personas que están en contra, de dar un posicionamiento como el caso de los señores obispos. Entonces creo que esta iluminación que los señores obispos hicieron, su posicionamiento, no solamente iluminó a las personas, confirmó las sospechas que tenían, sino que también seguramente les animó a dar la cara en las calles para expresar este rechazo que muchas veces solamente quedaba en los cafés, en los chats,
en los mensajes privados. Entonces, cuando la gente sale a la calle es porque está despertando no solamente ante una, en este caso, una reforma electoral, sino ante una deuda social que está pendiente en México. Me refiero a problemas de inseguridad, a pobreza extrema, a educación, a salud. Entonces, todo eso de alguna manera viene representado en esta manifestación que se hizo el pasado 13 de noviembre. Entonces, en ese sentido, los señores obispos seguramente contribuyeron con su mensaje en este despertar ciudadano para manifestarse y manifestar lo que ellos creen. Incluso, bueno, un servidor estuvo en el Monumento a la Revolución en la marcha, y al momento del himno nacional, por ejemplo, un hombre saca un estandarte de la Virgen de Guadalupe y comienza a pasearla por entre todos los asistentes mientras se cantaba el himno nacional. En Puebla, por ejemplo, los medios difunden a una manifestante con una gran manta de la Virgen de Guadalupe, y dice que está en su legítimo derecho y expresar los valores que le hacen también decir es católica. O incluso también hubo religiosos que de sotana, con alzacuello, estaban marchando y rezando el rosario. ¿Esto es legítimo en un Estado como nuestro, padre? ¿Esto es propio del Estado laico? Por supuesto, porque la libertad de creencia, la libertad de conciencia es un derecho humano que el Estado laico debe reconocer. Entonces, cuando un creyente se manifiesta de esta manera, no está atentando contra el Estado laico, ni está pasando por sobre la Constitución, sino simplemente está haciendo visible sus valores, sus creencias y sus convicciones. Eso está reconocido internacionalmente, y ojalá esto se siga respetando. De manera que incluso en el caso de nosotros, por ejemplo, un servidor como vocero, cuando tratamos estos asuntos que son públicos, pues esos asuntos no son propiedad de ningún partido, de ningún gobierno o de ningún personaje político. Esos son propiedad de todos, es decir, son asuntos que competen a todos y que preocupan a todos, y entonces en ese sentido, desde nuestra visión cristiana y desde nuestra tarea pastoral, tenemos no solamente la responsabilidad, sino la obligación de dar nuestro parecer sobre esos asuntos, porque son asuntos públicos. Claro. Y en ese sentido tenemos el derecho también de expresar nuestra opinión. La Iglesia en ese sentido no está alterando el orden público, no está afectando el Estado laico, sino está haciendo visible sus valores y sus creencias, que incluso han sido reconocidas cuando la Iglesia fue pues reconocida por la Secretaría de Gobernación como una institución que existe en este país. Ahora, padre, dado digamos, como usted ya lo mencionó, esta mala interpretación que tuvo el presidente al anunciar o el exhibir el nombre de la Arquidiócesis de Jalapa, ¿intentarán tener algún acercamiento con el presidente o con el secretario de Gobernación al respecto? Yo creo que los señores obispos, a través de sus organismos, seguramente ya lo han estado haciendo con la Secretaría de Gobernación, pues precisamente porque la Iglesia es una institución que le ha apostado al diálogo, no a la confrontación. Y por supuesto que seguramente el episcopado mexicano, que fue quienes hicieron este comunicado, buscará canales para dialogar, para comunicarse, en este caso, con los representantes del gobierno, y buscar pues, expresar, ¿no? Lo que tengan que comentar sobre estos asuntos. Pero de hecho, vuelvo a decir, lo que la Iglesia ha hecho a través de estos comunicados no es otra cosa sino manifestar lo que ella cree, lo que ella profesa, y que incluso es conforme a la verdad. Finalmente, padre, me gustaría conocer si en la Arquidiócesis de Jalapa
obviamente siempre teniendo en cuenta lo que el arzobispo patrón Wong vaya ahí pues instruyendo a los fieles. ¿Va a tener más adelante alguna instrucción, alguna carta pastoral, alguna forma para decir a los fieles sigamos adelante construyendo la democracia? ¿Habrá algo al respecto? Bueno, ya el señor arzobispo, precisamente el domingo 13 de noviembre, en su homilía, invitó a los feligreses a participar en la construcción de la democracia. Eso es un deber ciudadano, es decir, la participación ciudadana no se queda solamente en el momento en que las personas salieron a votar, también tienen que observar el proceder de sus gobernantes y pedirles cuentas. Y cuando estos están haciendo cosas o promoviendo acciones que atentan contra las instituciones, los ciudadanos tienen todo el derecho, el legítimo derecho de defender sus instituciones y, por supuesto, llamar a cuentas a sus gobernantes. Padre José Manuel, ¿algún mensaje final para nuestro auditorio aquí en la Agencia Católica de Noticias? Bueno, felicitamos a la Agencia Católica siempre por mantener informado y actualizado a todo su auditorio, y qué bueno que pues esté dando todas estas reflexiones y concientización, y sobre todo despertar ciudadano, porque la fe no solamente se vive en la sacristía, la fe tiene que proyectarse en la vida cotidiana, y esta labor pues, es muy importante, menos en el caso de los católicos que vivimos en este país. Padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, amigo nuestro y colaborador de la Agencia Católica de Noticias, agradecemos mucho esta entrevista y sobre todo en este momento coyuntural que está viviendo nuestro país en cuanto a la construcción de la democracia, donde se definirán muchas cosas para en el futuro y que nos tocará a cada uno de nosotros en lo particular. Muchas gracias, Padre. Soy Guillermo Gazzanini Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias, agradeciendo su atención. Nos veremos en otra ocasión si Dios quiere.